Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es su programa Café y Converso. Hoy tendremos la visita de Héctor Hurtado, un joven politólogo graduado de la Universidad del Zulia y responsable de la política de prevención en el municipio Maracaibo, en Venezuela. Estaremos conversando sobre su perspectiva de la prevención desde el ámbito de la pandemia que nos azota hoy en día y fundamentalmente desde el área de la seguridad ciudadana, en la cual se encuentra ejerciendo labores profesionales. Estamos muy agradecidos por contar con su presencia y sus reflexiones en torno a la participación de los jóvenes con su papel protagónico en todo el tema de la prevención. Así que muchas gracias a todos y en breve continuamos. Hoy estamos conversando con Héctor Hurtado. Él es politólogo, graduado de la Universidad del Zulia, esa magna casa de estudio de acá de Venezuela, del estado Zulia. Él es responsable de la política de prevención en el municipio Maracaibo desde el ámbito de la seguridad ciudadana. Hoy nos acompaña, estamos muy agradecidos, Héctor, por contar con tu participación, por acompañarnos y porque, hoy podemos conversar sobre el área de la prevención. Es un tema crucial, ya que representa el factor fundamental para la conservación de la vida, la prevención. La vida biológica, en el caso de las enfermedades de prevención sanitaria, por así decirle, la vida biológica, pero también la vida social, la vida colectiva, ¿no? Con el tema de la política de prevención en el ámbito social y en el ámbito de seguridad ciudadana. Entonces, para nosotros representa un tema que nos atañe, que nos llama siempre a la reflexión. Y nadie más que tú nos puedes a nosotros explicar y nos puedes a nosotros contar tu experiencia en ese ámbito. Así que muy agradecidos estamos. Saludos, Héctor. Gracias, Ronald, hermano. Un saludo a todo el pueblo de Maracaibo, también del estado Zulia y por supuesto a nivel nacional, todos los compañeros y compañeras que nos pueden escuchar por tu programa. Gracias por darme la oportunidad de dar a conocer las estrategias de prevención, todas las acciones que desarrollamos desde la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y por supuesto desde el desarrollo de toda la política de prevención que venimos implementando también como eje transversal de la política de seguridad. Ahora, primero que todo, Héctor, nos gustaría saber cómo nosotros podemos entender a ciencia cierta qué significa eso que llamamos nosotros prevención. Ronald, la prevención, si hacemos, para todos los compañeros que nos escuchan, un análisis etimológico de la palabra, encontramos que la palabra prevención puede significar en nuestro dialecto anticiparnos a algo. Vamos a hablar del término más genérico del significado de la palabra prevención. Prevenir, es decir, anteponernos a situaciones que se nos puedan presentar, fundamentalmente situaciones que puedan ser adversas, porque nosotros no queremos prevenir las situaciones positivas, las situaciones buenas que puedan ocurrir. Nosotros queremos tratar de prevenir esas cosas malas. La prevención, nosotros buscamos siempre la reflexión, siempre pensar antes de que ocurra algún hecho. En este caso, desde el punto de vista de la seguridad, principalmente la prevención del delito es nuestra principal estrategia para poder construir un modelo de seguridad ciudadana efectivo, en coordinación con el poder popular, en coordinación con las estructuras comunitarias, porque estamos convencidos de que la verdadera prevención y su eficacia se construye con la gente, se construye con la proximidad y la participación de las personas haciendo sus aportes, comentándonos también su experiencia, sumándole esa participación. Esto a nosotros nos lleva a una reflexión, ¿no? Si tú nos estás hablando sobre la capacidad de poderte anticipar a cualquier hecho, bien sea un hecho delictivo, bien sea un hecho de tipo natural
una catástrofe natural, algún evento, cualquier otra eventualidad. Pero de alguna forma u otra es la anticipación, es decir, que está vinculado de alguna forma u otra al estudio de causas y efectos, al estudio de saber, entonces, ciencia cierta, qué puede causar un hecho determinado, en primer lugar. Puede también ser de alguna forma u otra la prevención, Héctor, vista, podemos hablar de esa conducta racional, de si ya comprendo que una acción determinada puede servir de causa y me trae como efecto, como consecuencia esta otra, entonces hay mucho de irracionalidad en nuestros comportamientos, sin duda alguna, ¿no? Porque quiere decir entonces que si la prevención para ti y para todos nosotros y los que nos están escuchando debe ser pilar fundamental, entonces quiere decir que todavía tenemos sectores de la población que actúan de forma irracional. Sí, Ronald, fíjate que para colocar un ejemplo que sea bastante sencillo y muy dirigible para los compañeros y compañeras que nos escuchan, por ejemplo, la disposición de los desechos sólidos. Vamos a hablar del tema de la gestión de riesgo y ambiental como eje también transversal de la política de prevención. Nosotros tenemos que hacer conciencia y tenemos que saber que yo no puedo disponer desechos, por ejemplo, en una quebrada, porque eso después es una situación que me va a traer catástrofe. ¿En qué sentido? En el momento de la lluvia, en el momento de que la quebrada pueda crecer, es decir, tenemos inundaciones, por colocarte un ejemplo de simplemente la disposición de un desecho, que puede ser desde un desecho pequeño, como algo doméstico, como también algo que podamos decir que cosas que encontramos en algunas quebradas, desde una nevera, son cosas insólitas, hasta un carro. Eso nos trae a nosotros bastante dificultades y deficiencias en todo lo que tiene que ver después el tema de cómo desemboca las aguas desde el punto de vista natural en el lago de Maracaibo. Un ejemplo preciso y concreto en materia de gestión de riesgo y en materia ambiental. Ahora, podemos colocar también otro ejemplo en materia delictiva. Por eso, por ejemplo, es irracional el hecho de yo colocar desechos sobre los alrededores de una quebrada, de una cañada, ¿no? Lo decimos. Se vuelve irracional porque aun cuando estoy saliendo de mi necesidad de botar la basura, porque bueno, en mi casa me está llenando de problemas, entonces pues resulta que botándolo cerca de la cañada me va a causar un problema mayor, ¿no? Se vuelve irracional la acción que cometí. Así es, Ronald. Y es importante que todos tengamos conciencia porque la prevención es una forma de vida, es una forma también de conducta. Nosotros debemos pensar siempre y reflexionar sobre cuáles van a ser nuestras decisiones en la materia familiar, en la materia laboral, porque efectivamente cuando lo decías en tu intervención, es muy probable que todas las decisiones que nosotros tomemos nos va a dar un efecto. Y en ese sentido es importante la reflexión, la prevención de lo que nosotros pensamos hacer. Te comentaba también que en materia delictiva, por ejemplo, lo que es el tema de los factores de riesgo, nosotros podemos saber que un joven que pase tiempo en su comunidad, que pase tiempo expuesto ante factores que son inadecuados de educación, que esté también expuesto a presión de grupo, que quizás sus padres no estén con él colocándole normas. Nosotros podemos esperar que ese compañero, ese joven al cual van dirigidas las políticas de prevención pueda tener algún tipo de desvío en su camino o en su conducta. Entonces es muy importante cuando hablamos en materia de la prevención del delito, todos nuestros niños, nuestros jóvenes, esa es la etapa de formación donde se forma mayoritariamente en nuestra personalidad, los adolescentes. No es en vano, no es casualidad que en nuestras cifras delictivas la mayoría de la participación de nuestros jóvenes se ha convertido en un factor que es un común denominador. La mayoría de las comisiones de hechos punibles son cometidas por jóvenes y eso tiene una explicación. Y es por esta ausencia de normas, es por esta ausencia de estos factores de riesgo, también el tema de la familia en su papel importante que debe tener también
para la imposición y transmisión de los valores que pueden ser morales, que pueden ser éticos, porque el hecho social es muy variable. Si algo tiene la conducta del ser humano es que va a obedecer a quizás los situaciones o las circunstancias que pueda tener a su alrededor. Por eso es que es tan impredecible el hecho social y también el tema de la conducta. Sabes que hay una filósofa que hace 2 años, por cierto, casi 2 años, por cierto, partió de esta tierra, Agnes Heller. Ella publicó un libro fabuloso, se llamaba Sociología de la Vida Cotidiana, y aclara que la vida cotidiana es un proceso de reproducción de prácticas que forman parte del pequeño mundo de la gente. Y mira clase de definición. Si la enfermedad no invade mi pequeño mundo, sigo pensando que no es real, ¿no? Ese principio. Si el tema de la COVID que estamos sufriendo, yo no lo veo dentro de mi pequeño mundo, puede ser mi pequeño mundo familiar, mi pequeño mundo personal, sino que lo veo en el vecino, lo veo en cualquier otra persona, me lo transmiten por el radio, por la televisión, por las redes. Bueno, no lo considero un problema. Comienzo a verlo de alguna forma real cuando el problema lo siento bien cercano. Entonces, eso nos causa también alertas a la política de prevención. ¿Cómo generar una campaña de prevención cuando yo desconozco completamente o he perdido toda sensibilidad a lo que sucede en el vecino, ¿no? A lo que sucede a mi alrededor, siempre y cuando lo que yo haga, mis acciones me sirvan para vivir la vida, para hacerla vivible, entonces, bueno, funciona y avanzo. Pero no tengo claridad en torno a hacer algo preventivo, porque, bueno, ¿para qué? La prevención siempre la voy a usar a aquello que me genere un problema a nivel personal. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? De alguna forma u otra, como tú lo vienes diciendo. Cuando yo no veo a la COVID como un problema, aun cuando los medios me estén diciendo que a diario están muriendo centenares y miles de personas, pero si no ha llegado directamente a mi hogar, a mi pequeño mundo, entonces yo sigo la vida cotidiana sin darle un valor y sin darle una importancia de vida. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido para llevarlos a la reflexión de que la COVID es un asunto serio al que no hay que descuidar por muy a veces que no lo tengamos muy de cerca? Ronald, el COVID es tan serio que nos quita nuestra vida. El valor más fundamental, el valor supremo de todo ser humano es su vida antes de los otros valores que existen. La vida es tan serio, el tema del COVID como pandemia, como virus, como enfermedad, que nos quita la vida en unos segundos. Es lamentable que nosotros tengamos que pasar por una situación de la enfermedad, tener un familiar cercano que padezca la enfermedad. Es lamentable que tengamos que esperar sentirnos nosotros mismos mal para poder entender la situación tan compleja en la que nosotros estamos, porque es una situación verdaderamente compleja. Es necesario que nosotros tengamos y mantengamos la prevención en cuanto a las medidas de bioseguridad. Lo hemos estado haciendo en campañas, en rutas de perifoneo, en tomas de esquina, porque nosotros como instituciones municipales de seguridad, este proyecto, esta política de prevención que desarrolla la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, se acerca a la comunidad. Tenemos un nivel de proximidad de acercarnos a la comunidad y de darle a conocer cuáles son nuestros planes de prevención. En este caso, es una tarea prioritaria la prevención de la COVID-19. ¿Cuáles son los mecanismos de bioseguridad? Compañeros y compañeras, son sencillos. Desde el uso de la mascarilla o el tapaboca, desde el distanciamiento social. Estamos en una cola, estamos conversando con alguien, nada de saludos con abrazos, aunque nos duela, aunque nos molesta, porque hay personas que nosotros le tenemos mucho aprecio, mucho afecto,
este virus no solamente se lleva nuestra vida, sino que también la cambia. Aquellas cosas que nosotros considerábamos normales, es decir, no podemos hacerlas hoy en día. Yo estoy seguro que con la solidaridad, con la prevención de la gente, nosotros vamos a salir adelante. Pero tú decías algo clave, es necesario tener y mantener las medidas de prevención. Hablábamos del uso de la mascarilla y del tapaboca, hablábamos también del distanciamiento social, pero también tenemos el lavado correcto y adecuado de las manos. Es decir, todas las medidas que nosotros podamos implementar para la prevención de la COVID-19. Hace más de 100 años que nosotros no teníamos nuevamente una pandemia. La última que hemos tenido era esa gripe española. Fíjate cómo nosotros hoy en día, con la evolución que ha tenido la medicina, con los procesos de vacunamiento que tenemos, aún tenemos muchos decesos, aún tenemos muchas personas fallecidas. Es decir, que el mundo está trabajando, sus grandes doctores, médicos, hay grandes alianzas por trabajar en una serie de vacunas que van a aligerar los procesos. No quiere decir que no te vaya a dar la enfermedad. La vacuna te ayuda a contrarrestar que no sea tan fuerte sus síntomas. Pero a la final, la mejor campaña de la prevención es mantener siempre estas medidas de bioseguridad. Tratar de exponernos lo menos posible. Cuando nos toque hacerlo por situaciones laborales o por situaciones de algún tipo de emergencia que se nos presente, bueno, vamos verdaderamente preparados. Es decir, tenemos que proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, porque este virus no es un juego, se nos lleva a las personas en cuestión de días. Ante este virus, ¿cuál es el comportamiento que debemos asumir? Okay. El Estado está haciendo todo su mayor esfuerzo en llamar a la prevención a la gente. Está el Estado en todos los rincones del municipio para velando porque realmente la gente tome las precauciones debidas, ¿no? Pero el ciudadano está ante un dilema, ante el dilema de la normalización de la enfermedad. Y bueno, eso lo lleva a que, a convivir con ella y a ser la parte de ella, y a tal punto que, a veces hasta de olvidarse de ella, ¿no? Y eso lleva a olvidarse de las medidas, olvidarse de un poco de cosas. O en su defecto, el otro lado de la acera es entrar en pánico. También tenemos muchas personas con altos niveles de ansiedades, pánico, miedo, terror a los temas de las enfermedades. Entonces, que lo han paralizado, el aislamiento, por supuesto, en el mundo ha causado también estragos en función a los problemas psicológicos y psiquiátricos que eso ha ocasionado. Es decir, que el ciudadano está montado sobre o hago normal la enfermedad o entro en pánico o entro en crisis. ¿Qué hacer ante eso? Decías algo muy importante, Ronald, y amigos que nos escuchan. Debemos aprender a convivir. Lamentándolo mucho por estos próximos meses, días, ojalá no sean años, pero la visión es esa. Ahora, aprender a convivir no significa olvidar, pues todo lo contrario. Cuando yo aprendo a convivir con el tema de la pandemia, yo debo aprender a protegerme. Así que una cosa está totalmente distanciada de la otra. Cuando yo aprendo a convivir, yo tengo que entender que tengo que protegerme aunque nos cueste. Maracaibo, por ejemplo, es una ciudad muy calurosa. Y por más que nosotros le damos la exigencia a los compañeros que están en la calle, en sus trabajos, en los espacios, muchos te dicen que es un poco incómodo, no se acostumbran, se les dificulta quizás respirar, porque en Maracaibo, tenemos unos niveles de temperatura verdaderamente altos, pero tenemos que acostumbrarnos a ir a esa nueva normalidad, que de hecho ya la tenemos, es nuestro nuevo mundo. Nosotros necesitamos protegernos, y aprender a convivir no significa olvidar, no significa distanciarse. En este punto, lo más importante es mantener siempre las medidas de prevención y de bioseguridad. Queremos mencionar ahora, ¿no? Esta política de prevención, y tú desde esa responsabilidad nos trae también a nosotros la reflexión, siendo muy joven, Héctor, y aún ocupando estas responsabilidades a nivel municipal, ¿no? Una responsabilidad bastante
grande en términos de aspiraciones profesionales, en términos de la construcción de una madurez personal y familiar, sin duda alguna, para poder llevar toda esta cosa. Bueno, cómo desde la visión de un joven es también posible ver la prevención, es también que nos lleve a la reflexión a todos nuestros chamos, nuestros jóvenes que nos están escuchando, que no se necesita ser adulto con esa visión adultocéntrica, no se necesita ser pasado de edad para generar la prevención, sino que también desde el joven, desde el chamo, desde muy pequeño, podemos ir generando esa mentalidad de joven, ¿no? Y que eso nos puede construir. Yo no me imagino, o sea, quiero pensar, quiero hacer el ejercicio contigo de verte a ti y todas aquellas medidas de prevención que tuviste que hacer para también no caer en la delincuencia o en cualquier otra situación, que de pronto desde joven, desde chamo, tú tuviste varias opciones y entre ellas era estudiar y prepararte, ¿ves? Y sin embargo, bueno, y escogiste la mejor opción, que es la preparación, y hoy eres como joven ejemplo para otros. Creo que la clave está, Ronald, en el apoyo, en la constancia, en la dedicación, pero también en el ejemplo familiar. Yo creo que la familia guarda una gran importancia en todo lo que es nuestra formación, en todo lo que es nuestra educación. Como joven, tú lo mencionabas, venimos de barrios populares, estamos en sectores que también eran azotados por la delincuencia, por la venta de las drogas, pero ¿quién siempre estuvo allí? Mi familia. Eso sumado a la educación también que tú podías tener desde muy joven, tú puedes ir formándote. Yo creo que aquí la palabra clave puede ser la voluntad. Tú te formas, vas a la escuela, vas al liceo, después decides ir a la universidad y desde muy joven nosotros tenemos profesionales universitarios de 18, 20, 21 años y ya tienen una comprensión también, más allá de la experiencia que pudimos vivir en nuestra comunidad. Cónchale, a eso le sumamos también el conocimiento de la academia, el conocimiento institucional. Y yo creo que ahí se puede ir forjando un ciudadano con valores, un ciudadano con una visión que pueda tener una preocupación preventiva por su comunidad, pero los peligros y esos factores de riesgo siempre van a estar presentes. Yo hago un llamado a todos esos jóvenes a que no sigan ese camino fácil. Yo creo y soy un fiel defensor del esfuerzo. Si ustedes se esfuerzan, jóvenes, y tras una meta, puede que ustedes vayan a tropezar. Tropezamos un día, tropezamos otro día, pero siempre vamos a alcanzar nuestro objetivo. Sin ánimos de adularme, soy un joven, tú me conoces, has podido seguir mi trabajo y te das cuenta cómo el ser joven no quiere decir que tú no puedas estar preparado o que el ser joven no te permita asumir una responsabilidad institucional. Es decir, el ser joven, al contrario, te da toda la energía de ser irreverente, de participar con mucha educación, pero siempre de tener esa energía positiva, proactiva, de querer incidir en los jóvenes, de querer darles ese buen consejo, ese buen ejemplo, porque a veces puede bastar que simplemente una persona que tú tengas cerca te aconseje, te dé un buen ejemplo, que pueden ser tus padres, pero puede ser un abuelo, puede ser una abuela. Muchos de nuestros jóvenes han crecido con la educación de sus abuelos, porque a lo mejor papá y mamá no estuvo, o a veces de un hermano mayor. Es decir, mi mayor consejo y mi mejor llamado es que siempre debemos estar alejados de esas situaciones que nosotros sabemos que son negativas, pero que muchas veces otros amigos, la presión de grupo, esos factores negativos de la comunidad a veces nos llaman a hacer lo malo. Bueno, Héctor, es tremenda reflexión la que hoy nos has traído en este programa Café y Converso, con la intención de hacer el llamado a atención a los chamos, a nuestros jóvenes y a todos nosotros, como el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en familia y la voluntad tuya a nivel individual nos motiva a todos
a seguir esforzándonos, a seguir haciendo de esto posible y sobre todo cumpliendo nuestros sueños. Agradecidos, Héctor, por habernos acompañado, por estar con nosotros en este programa Café Converso y bueno, un saludo de despedida a nuestros oyentes. Gracias, Ronald, por permitirme expresarme, dirigirme a nuestro pueblo. Sepan que con esfuerzo, con trabajo, con educación, siempre vamos a alcanzar nuestro objetivo. Aunque la situación sea difícil, aunque tengamos dificultades, quiero cerrar con un pensamiento del Libertador. El Libertador nos decía que es necesario pasar por la senda de los sacrificios para poder alcanzar el éxito. El éxito no llega solo, nosotros tenemos que trabajar por un futuro mejor. Y es la juventud, son nuestros chamos, es la educación y el trabajo, nuestras principales herramientas para sacar adelante este país y el futuro de Venezuela. Yo estoy seguro porque confío que nuestra juventud está dando el todo por el todo para ejercer todo este tipo de responsabilidades y prepararse cada día más. Un saludo para todos y todas. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Agradecidos a todos ustedes por haber compartido con nosotros sus opiniones a través de nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com. Entre a nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com, donde encontrarán más información sobre este y otros programas. Y visítenos en nuestras redes sociales. Agradecidos a todos ustedes. Este ha sido su compañero y amigo Ronald Bracho y su programa Café Converso para ti.